Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, los esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Pudiendo estar en otro lugar, decidimos estar acá y es un anhelo orar y cantarle al Señor. Vamos con el proyecto, el próximo himno, el 417. ¿Cuántos saben ese? ¿Nadie? Bueno, yo creo que el hermano, pues, si puede subir acá, ¿me puede ayudar? Por favor. Sí, hay otro micrófono. Hay más Ignarios. Señor les bendiga. Amén. Hay más Ignarios ahí, sí. Oh, como sea, lo vamos a predicar. Sí, ok. Ya, ok. Ok, usted lo va a comenzar. Yo le sigo. Ok, iniciamos. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió y de hondo abismo de maldad él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su mano me tendió, estando en sombra en plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque el amante me llamó, mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió Jesús
roto y así me levanto. Seguridad me dio Jesús cuando en su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que Él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad, no escucho. Seguridad me dio Jesús cuando en su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Amén. Gracias, hermano. Y ahora sí, pasamos ya a la siguiente sección de oración. Si alguno tiene una petición, nos puede decir ya. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Es una bendición, como decía el hermano, estar de nuevo para compartir de su palabra. Y me preguntaban hoy qué puedo compartir con los hermanos. Tenía varios temas, pero el Señor ha puesto en mi corazón uno de los temas tan importantes. Quizás lo he escuchado varias veces, pero es bueno recordar lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Alguien decía, la vida es bonita, pero la eternidad mejor. Es una realidad, ¿no? Es una realidad que vivimos. Y gracias al Señor tenemos esa esperanza gloriosa en cada uno de nosotros. En cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y he querido pues que meditemos en este tema que pueden ver ahí, preparados para la eternidad. Una de las cosas que la Escritura nos muestra, gracias hermano, es esta, ¿no? Que cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo estamos preparados para la eternidad. Pero me pregunto, ¿y si Cristo viniera esta noche? ¿Y si Cristo viniera hoy? ¿Estamos preparados todos los que estamos aquí en esta reunión para el encuentro con el Señor? Es un privilegio para mí poder terminar este año de esta manera, ¿verdad? El último jueves del año 2025. Y terminar el último jueves de este año predicando su palabra es un verdadero privilegio, y por eso quiero que hablemos de este tema tan importante que encontramos en la palabra del Señor. La resurrección. Sabemos que es un evento tan glorioso que se avecina, porque el Señor, así dice en su palabra, aquí un poquito, y el que ha de venir, dice, vendrá y no tardará. Entonces, vemos que este tema de la resurrección es algo tan importante. En este tiempo se ha hablado mucho y siempre se predica acerca de la Navidad, del niño que nació en Belén de Judea, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, nació y creció y se fortalecía, dice, cada día. Pero luego lo vemos haciendo milagros, lo vemos actuando en misericordia a muchos.
Pero luego a través de las Escrituras también nos dice que un día está clavado en una cruz, muriendo por todos nosotros. Y Él muere en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, es puesto en una tumba, pero él resucita al tercer día. Y porque Cristo resucitó, la palabra dice que cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo, un día vamos a resucitar también si morimos antes de su venida. Así como Cristo resucitó, también nosotros lo haremos si Cristo no ha venido. Seremos, dice, con un cuerpo glorificado, seremos diferentes, semejantes a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, con un cuerpo inmortal, perfecto, sin mancha, para vivir por la eternidad. No un cuerpo como el que tenemos, que nos enfermamos, padecemos dolencias muchas veces, vienen diferentes enfermedades. En ese tiempo por el clima nos enfermamos de tos y todas estas cosas. Nos envejecemos cada día más. Pero también debemos de pensar que cada día que pasa nos acercamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre he pensado, cada fin de año viene a mi mente algo. Y este año se termina y los días están siendo contados. Llega el último momento del año y preparado para recibir el próximo año. La gente se prepara para recibir el año nuevo. Pero gracias damos al Señor. Estamos preparados para recibir al Señor en esta noche. Si alguien todavía no ha reconocido al Señor Jesucristo, ojalá que pueda tomar esa decisión hoy. Y vamos ahí al capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 50. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 57. Dice el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y termina el apóstol Pablo diciendo, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una tremenda expresiones que Pablo está hablando acerca de esa realidad, de esa verdad, la certeza de nuestra resurrección, claro, si partimos de este mundo antes de que el Señor Jesucristo venga. Y aquí Pablo, cuando estamos leyendo el capítulo 15, Pablo nos está diciendo, desde los primeros versículos, nos está explicando acerca de este acontecimiento. Nos está hablando de la resurrección. Desde los primeros versículos, Pablo dice, este es el mensaje que deben saber.
Así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos, dice Pablo, si morimos antes de su venida. Aunque él no esperaba la muerte, sí. Pablo quería ser transformado antes de que el Señor viniera. Estas palabras nos animan, palabras de esperanza para cada uno de nosotros, porque nos hablan de esa certeza futura de nuestra resurrección. Dos cosas que sabemos, o la resurrección o la transformación, si viniera en este momento. Por eso comencé con esta pregunta: ¿qué pasaría si Cristo viniera en este momento? Y Pablo dice que así como Cristo resucitó, desde los primeros versículos, de la misma manera, los que mueren en Cristo serán resucitados. Hermanos, Dios nos dará un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo transformado. Y es de eso lo que queremos tratar en esta noche. Es eso lo que Pablo está hablando, acerca de un cuerpo que pueda vivir por la eternidad. Un cuerpo que no verá muerte. Dios nos dará ese cuerpo. Dios nos dará ese cuerpo. Y va a prepararnos de esta manera para la eternidad. Y Él ha venido diciendo que aquellos que ya partieron con el Señor tienen esa seguridad. Siempre que nos acercamos a un lugar donde están los muertos, digo, ¿cuántos se levantarán en ese día? Pero ¿cuántos se quedarán? Y me preguntaba, ¿cuántos esperarán la segunda? ¿Cuántos esperarán aquello que será tan terrible, no tener parte en la primera resurrección? Entonces vamos a ver el primer punto, la gran transformación. La gran transformación del versículo 50 al versículo 53. Podemos ver, versículo 50, dice la palabra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. De aquí os digo un misterio, dice el apóstol: no todos dormiremos. No todos dormiremos. Habla de ese cuerpo, de este cuerpo natural. Dice la carne y la sangre. Y se usa muchas veces en la Escritura para referirse a la humanidad de nuestro cuerpo. La carne y la sangre, dice claramente, no pueden heredar el reino de Dios. La palabra aquí, heredar, es herencia. Sabemos que es una herencia. Este cuerpo que tenemos dice que no puede heredar el reino de Dios. Heredamos muchas cosas a veces. Algunos hermanitos menores heredan la ropa que queda del hermanito mayor y sucesivamente. Una herencia. Pero el apóstol aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo ha heredado el pecado. Este cuerpo ha heredado esa contaminación del pecado. Por eso fue necesario que Cristo viniera a este mundo y muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Carne y sangre. Cuando el Señor le pregunta a los discípulos, recordamos, el Señor viene y le pregunta a los discípulos y les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Algunos decían, bueno, Juan el Bautista, otros decían, no. Pero viene Pedro y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
siempre refiriéndose un hombre, un ser humano. No, fue mi Padre que está en los cielos. Ahí en Mateo 16:13. No te lo ha revelado carne ni sangre. Luego lo vemos en las cartas, allá también en la carta a los Efesios, cuando Pablo menciona acerca de esa lucha que tenemos contra el enemigo, contra las acechanzas de Satanás, también menciona carne y sangre. No es contra un ser humano, carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Es que tenemos esa lucha. Carne y sangre no es algo humano, como dije, no es algo que podamos palpar o ver. Carne y sangre es este cuerpo que tenemos. No pueden heredar el reino de Dios. Es imposible. No pueden heredar el reino de Dios. De igual manera, el apóstol Pablo da ahí en el capítulo 6, da una lista de pecados y comienza diciendo que estos no pueden heredar el reino de Dios. En 1 Corintios 6:9. Y en 2 ocasiones dice que estos no pueden heredar el reino de Dios. Y comienza con estas expresiones. Ni los injustos, hablando de los pecadores. El pecado, este cuerpo pecaminoso, no puede heredar el reino de Dios. Y él ha venido hablando desde los primeros versículos acerca del orden de la resurrección. Y sabemos, quizá muchas veces hemos leído acerca de esto, acerca del orden de la resurrección. Y dice, no puede heredar el reino de Dios. El reino de Dios quiere decir cuando Cristo venga a reinar. Cuando Él venga a reinar, dice que va a ser por un periodo de tiempo, por 1000 años. Y luego entregará el reino a Dios Padre. Pero dice Pablo aquí en el versículo 50 que es necesario. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda incorrupción. No puede heredar, ni la corrupción hereda incorrupción. Entonces vemos que es necesario que este cuerpo sea transformado, que haya una transformación, algo diferente. Verso 53, y vemos ahí, verso 53, porque es necesario, se necesita que esto acontezca, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque este cuerpo, anoche mencionaba o hablaba con alguien y me decía, ¿cómo sucederá esto? ¿Qué quiere decir carne y sangre? ¿De qué está hablando ahí? Carne y sangre, me dice la Escritura, no puede heredar el reino de Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Vemos que lo corrupto no puede entrar en el reino de los cielos. No puede haber algo pecaminoso. No. Y él ha venido diciendo que él viene diciendo es necesario. Verso 51, ahí dice que es un misterio. Aquí os digo un misterio. Pero ese misterio, cuando dice he aquí, es un llamado de atención. He aquí os digo un misterio. Pero no está refiriéndose a algo que no podamos entender.
Los hermanos decían, ¿cómo es esto? Ya murió fulano, ya murió sutano, pero ¿dónde está? Dice que hay resurrección, pero ¿dónde están? Entonces Pablo tiene que explicarle a los hermanos ahí cómo sucederá, cómo es el orden de este evento. Y Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Y ese misterio fue revelado. Ese misterio estaba oculto, pero ha sido revelado. Esa es una verdad de Dios que Pablo está diciendo aquí. Él saca a la luz ese misterio y les dice, no todos dormiremos. Sabemos que cuando la palabra habla de dormir, habla de partir de este mundo. Partir de este mundo, pero también nos habla de esa esperanza de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. El dormir en Cristo, dice Pablo, y ese es lo hermoso de esta escritura. Versos 51 y 52. No todos dormiremos, dice el Señor, dice su palabra. Sabemos que cuando habla de esto, está hablando de aquellos que han partido, de aquellos que han muerto con Cristo. Y él usa estas expresiones para referirse a la muerte física. No es al estado inconsciente como algunos piensan. Dice, cuando alguien muere, está inconsciente, no sabe. O algunos dicen, bueno, cuando la persona muere, ahí se acaba todo y el sufrimiento y no hay más que hacer. Pero la palabra dice lo contrario. Dios afirma que la persona que muere en el mismo instante pasa a estar con el Señor. Bueno, hablando de los que hemos creído en Cristo, aquel que muere estando en Cristo, que ha creído en Cristo como su Salvador. Este cuerpo, sabemos que este cuerpo se va desintegrando. Del momento que una persona muere, se va desintegrando, porque es la ley de la vida. El Señor comienza diciendo que este cuerpo se hará polvo tal como era. Del polvo eres y al polvo volverás, dice allá en Génesis 3:19. Pero Pablo dice, ausentes del cuerpo. Es una separación nada más. Separación del cuerpo, el alma y el espíritu, que van a Dios. Pero el cuerpo se hace polvo otra vez. Esperando ese día de la resurrección. Pablo dice, ausentes de cuerpo, pero presentes con el Señor. Todos hemos pasado situaciones como esta. Siempre hay familiares que se nos han adelantado y ya están en la presencia del Señor. Ya están con el Señor. Presentes con el Señor, como dice su palabra. El alma está con el Señor. Pero habrá un día que todos despertarán, se levantarán de ahí donde fueron puestos. Ese cuerpo, claro, no el mismo. Un cuerpo glorificado se levantará. Qué gloriosa esperanza. Qué gloriosa esperanza para cada uno. Pero no, dice, pero todos seremos transformados, dice verso 51. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo sucederá? Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero seremos transformados. ¿En cuánto tiempo? Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, algo impresionante, como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se ha puesto a meditar esto? Podemos ver a la otra persona cuando abre y cierra los ojos. Es algo que no hay tiempo para pensar. Es por eso la importancia de predicar el Evangelio.
Es por eso la importancia de decirle al amigo, mire, el Señor viene y no hay tiempo. Cuando Cristo venga, si no está preparado, tendrá que quedarse. Porque no hay tiempo que espere para decir, Señor, espérame, yo me voy a arrepentir ahora porque y después. Por eso siempre se habla, el tiempo es hoy. El tiempo es ahora. El tiempo es hoy mismo, este momento. Como en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a suceder cuando Cristo venga a llevarnos. Esta es la trompeta que sonará para convocar a su pueblo, a sus hijos. Sabemos que somos el pueblo de Dios, comprados por su propia sangre. Él pagó en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros. Él pagó el precio por nuestro pecado. Y dice, a la final trompeta, la misma que sonará, la misma que menciona en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 16. Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 16. Dice la Escritura, también el apóstol Pablo hablando a los hermanos ahí en Tesalónica. Y dice, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, y qué hermoso será al escuchar esa trompeta. No importa esté durmiendo, donde quiera que esté, si es hijo de Dios, usted va a escuchar esa trompeta. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por unos cuantos días. ¿No como dice? Siempre con el Señor, siempre con el Señor. Entonces vemos, hermanos, esa trompeta sonará. Esa trompeta sonará y la escucharemos todos aquellos que hemos sido salvados por el Señor. La trompeta se usaba para convocar al pueblo y prepararse para la batalla. Cuando sonaba esa trompeta, el ejército se preparaba porque sabían que iba a haber guerra. Y eran convocados y se juntaban para prepararse. Pero aquí dice a la final trompeta, la única trompeta, la definitiva, la que sonará cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste en las nubes para recibir a su pueblo. Seremos levantados. Él llamará a su pueblo, no al inconverso, sino a aquellos que confesamos una vez como nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Un evento glorioso. Cuando la iglesia sea levantada, usted se ha puesto a meditar, se ha detenido un momento a pensar, cuando Cristo venga. Yo recuerdo cuando todavía no había aceptado al Señor y escuchaba acerca de la venida del Señor. Decía, bueno, pero yo no estoy preparado. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces había una duda, pero no daba el paso de obediencia. Decía, sí, yo voy a aceptar al Señor, pero es que ahorita hay muchas cosas que tengo que hacer y tengo que disfrutar un poco y luego pues
Y siempre cuando llegaba a casa, mi mamá me decía, hijo, ¿y cuándo va a tomar la decisión? No era porque no sentía deseo de hacerlo, sino porque había algo. El enemigo siempre estaba ahí para estorbar el mensaje que estaba llegando al corazón. Pablo dice que los muertos resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos seremos transformados. Y aquí la palabra se refiere a todos aquellos, todos los hijos de Dios. Seremos transformados, como decía Pablo. No todos dormiremos. Pablo esperaba la venida del Señor en vida. Pablo no quería pasar por el proceso de la muerte, no. Él decía, los que estemos vivos. La resurrección de los muertos. Claro, no todos resucitarán en el mismo momento, en el mismo evento. Va a haber otra resurrección de muertos, aquellos que nunca creyeron en el Señor. Pero no destruida. La muerte no tiene potestad sobre nosotros. La muerte no tiene potestad sobre el creyente. Recordemos, Pablo habla del dormir en Cristo. Un eterno dormir, un breve dormir para un eterno descansar, dice un himno. Yo sé que todos tenemos a alguien que ha partido con el Señor. Pero está descansando por la eternidad desde ya. Y un día se manifestará el Señor y ese cuerpo se levantará, no el mismo, sino un cuerpo glorificado por la eternidad en los cielos, no por un momento. La muerte será destruida, no aniquilada. Cuando va a ser eso, va a ser al final, cuando será lanzada al lago de fuego. Pero no tiene potestad, mientras tanto, no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Porque estamos en Cristo y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dijo, vivirá. Qué esperanza gloriosa, ¿no? Qué esperanza gloriosa para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo expresa con gozo y en alabanza estas expresiones. Verso 55, verso 55. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como unas preguntas como un reto, ¿eh? ¿Dónde está? No me puede hacer nada. En Cristo tenemos la victoria. No por mis méritos, no porque yo hice algo, sino porque Él pagó en la cruz por nosotros. Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Y en Cristo tenemos vida. Él dijo, vida, pero vida en abundancia. Vida por la eternidad. Por eso dice, ¿dónde está? Oh muerte, tu aguijón, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabemos que la muerte es causa de dolor para todo ser humano. No queremos que alguien de nuestra familia se vaya, ¿no? Nadie desea ni quiere esto. Pero pasa. Siempre sucede. Siempre sucede. Pero recordemos, Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. La muerte vino por causa, sabemos que vino por causa del pecado. Y el apóstol menciona ahí en Romanos capítulo 5, en versículo 12. Por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Fue a causa del pecado. El aguijón de la muerte, sabemos, es el pecado. Versículo 56. Y el poder del pecado es la ley. Y Pablo menciona estas expresiones. ¿Y cómo no iba a expresarse de esta manera? El Señor había pagado por nuestros pecados. Y Pablo dando gracias a Dios, porque en Él tenemos la victoria. No en nadie más, no en una imagen colgada en la pared, no en una estatua. Fue Cristo que fue puesto ahí en aquel madero para llevar el pecado de todos nosotros. Todos los que estamos en Cristo tenemos la victoria. Estamos preparados. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria por la eternidad. Podemos decir en esta noche confiadamente, con toda certeza, como cantamos aquel himno, viene otra vez nuestro Salvador. Ojalá fuera hoy. Ojalá fuera hoy. Y cantamos este himno siempre. Que estas palabras salgan del corazón. Viene otra vez nuestro Salvador. Ojalá fuera hoy. La gran pregunta. ¿Está usted preparado? Si no ha creído en Cristo, si no está bien con el Señor, puede decir lo mismo que decimos nosotros, ojalá venga el Señor hoy. ¿Sabe que yo decía, ojalá que no venga el Señor hoy porque no estoy preparado? En una ocasión me encontraba trabajando y estaba yo solo y hubo un eclipse. Y el sol en el día oscuro. Decía, ¿será esta? Esta es una señal de la venida del Señor, pero yo no estoy preparado. Entonces yo recuerdo que de repente eso fue minutos y luego fue pasando y después yo estaba contento porque sabía que había sido nada más un eclipse. ¿Está usted preparado en esta noche? ¿No quisiera recibir al Señor Jesucristo como su Salvador esta noche? El tiempo se acorta. El tiempo se termina. Así como contamos el tiempo cuando va a finalizar el año, seguramente en muchos lugares estará un reloj y todos a las 12, faltando 2 minutos, está viendo el reloj y empieza a contar los segundos, faltan 10, 9, 8, hasta que llega a la hora correcta. Pero decimos, feliz año nuevo. Así el tiempo se está acortando para la venida del Señor. Así el tiempo está llegando, el momento está llegando. El momento de ese encuentro glorioso está llegando. ¿Está usted listo? Venga al Señor, reciba al Señor como su Salvador, pero recíbalo hoy. Recíbalo hoy, antes de que sea demasiado tarde. Por eso el mensaje es preparados para la eternidad. Siempre que termina un año, digo, el Señor puede venir así como se acaba el año. Como se cuentan los minutos, los segundos para que el año se termine. Y empieza a contar. 5, 4, 3, 2, 1. Y vino Cristo. Así como decimos, feliz año nuevo. Que en este año que termina, usted se vaya con esa certeza de la seguridad de la salvación, de que Cristo es su Salvador. Reciba al Señor Jesucristo hoy. ¿Alguien quiere hacerlo en esta noche?
¿Alguien quiere recibir al Señor? El Señor espera por usted y quiere que esté listo, así como estamos cada uno de nosotros. ¿Preparados? Preparados para la eternidad. El Señor nos bendiga. Amén. Es una grata noticia que viene Jesús. Todo puesto de pie, vamos a entonar el último himno. Grata noticia, viene Jesús. Se lo saben, ¿verdad? Amén. Si no se lo saben, qué bendición, que lo vamos a aprender hoy. Grata noticia, viene Jesús, por los salvados mediante su cruz, para llevarlos al trono de luz. Si pronto vuelve el Señor, Cristo Jesús de los cielos vendrá, pronto en su gloria vendrá. Para el creyente que gozo será, ver al amado Señor. Con alegría y aclamación, voz del arcángel, trompeta de Dios, viene Jesús con cabal salvación.